Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesta García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez continuamos con la comprensión lectora número 6, que equivale a los textos escolares del Mineduc. En esta oportunidad, en esta clase, retomamos lo de la clase pasada, que veíamos comprensión lectora número 5, sobre un texto que es la noticia. Como recordarán, en la semana pasada no vimos un texto noticia, porque lo íbamos a ver hoy día, sino solamente que abarcamos las partes, los componentes y para qué servía la noticia. Respondiendo a la pregunta de que todo texto tipo noticia, que es un texto informativo, tiene que tener, ya que es un texto real, un texto que no es ficción, sino que es algo que sucedió. Toda noticia responde a la pregunta ¿qué sucede o qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y quiénes participaron? Muy bien, entonces, el objetivo. Seguiremos profundizando nuestros conocimientos acerca de los textos que nos informan sobre noticias y cómo se elaboran también y cómo se elaboran. También reconoceremos sustantivos comunes y propios que aparecen en la noticia. Veamos. Recordemos entonces, sustantivos propios. Se refiere a un sujeto único, por ejemplo, Agustín, Chile. En cambio, sustantivo común se refieren a animales, cosas o seres, por ejemplo, gatos, niños, pelota, país, cine. Pero cuando somos específicos, hablamos de sustantivos propios. El caso común es cualquier animal, cualquier cosa, cualquier ser, como los que vimos aquí. Muy bien. Recordando eso y recordando que la noticia tiene una parte que es el titular, tiene una fecha, tiene una bajada que va debajo del titular, tiene un lead que es el primer párrafo, que es como el resumen del texto, y tiene el cuerpo de la noticia, que sería todos los párrafos siguientes y que complementan o que dan mayores características o mayores datos de la noticia, se compone este texto llamado noticia. Entonces, te invitamos a leer una noticia. En este caso, el titular lleva por título Un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño. Antes de leer, te preguntamos, ¿qué crees que hará el niño para salvar a su hermano pequeño? Siempre se recomienda, en todos los tipos de texto, ya sea narrativo, instructivo, ya sea informativo, como es el caso de esta noticia, es leer el titular o título para darse una idea de qué podría ser para que nos vayamos eh, centrando en lo que podría ser nuestro texto y nos demos idea del mismo. Muy bien. Un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño. Ese es el titular. Vamos a ver entonces que hay un titular y ahora leemos la bajada de la noticia. El niño de apenas 9 años se ha convertido en un héroe en Alemania. Como lo habíamos dicho en la clase pasada, ya ubicamos dónde queda Alemania, en Europa. Ya, se volvió un héroe en Alemania tras salvar a su hermano de 2 años de morir ahogado en la piscina, según informa la agencia de noticias de la BBC. Esa es la bajada. Como dijimos la semana pasada, en la clase pasada, siempre después de un titular hay una bajada que me especifica un poco más de qué trata la noticia. Si el titular era un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño, en la bajada va a ser un poco más específico. ¿Dónde lo salva? En la piscina. ¿Lo salva de qué? De morir ahogado. Muy bien. Porque no decía en el titular eso. Entonces es mucho más específico. Por eso es la bajada. Lo hace más comprensible el titular. Tenemos la fecha. Esto fue publicado el 5 de septiembre de 2016. Y si nada me dice lo contrario, sería la fecha que ocurrió el acontecimiento. Y tenemos el primer párrafo que se le llama lead, porque en este primer párrafo tenemos el resumen de la noticia. Si no quiero leer toda la noticia, este primer párrafo me haría el resumen y los acontecimientos serían más detallados en los siguientes párrafos.
Leamos entonces el primer párrafo oleado. Marcus, tiene nombres, obviamente nombres alemanes. Marcus jugaba con su hermano pequeño, Rudolf, en la piscina de su abuela de Korbach, Alemania, mientras ésta vigilaba sus movimientos. Cuando los juegos terminaron, la abuela dejó a los niños en el salón de la casa mientras buscaba un pañal limpio. Fue en ese preciso momento en el que el pequeño Rudolf decidió echar una carrera hacia el jardín hasta que, desgraciadamente, cayó al agua. Entonces ahí nos hace un resumen de qué es lo que pasó. Ahora, si yo quiero seguir leyendo y saber con más detalle cómo ocurrió esta forma de salvar del hermano de 9 años a su hermano menor de 2 años, tengo que seguir leyendo los siguientes párrafos y eso se le llama, estos párrafos, el cuerpo de la noticia. Segundo párrafo. Cuando Marcus saltó a la piscina para salvar a su hermano, este ya había dejado de respirar. Con la ayuda de su abuela, pudieron sacar al pequeño del agua. Ya, está diciendo más específicamente cómo lo salvó. Tercer párrafo. Acuérdense que cada párrafo está separado por un punto aparte. Fue Marcus quien corrió al teléfono para llamar a urgencia, puesto que su abuela, con el ruso como lengua materna, apenas entiende el alemán. Durante la llamada, Marcus pareció olvidar sus 9 años de edad y dejando a un lado el miedo, siguió cada una de las indicaciones que le daban del otro lado del teléfono para practicar una reanimación cardiopulmonar a su hermano pequeño. Se termina el tercer párrafo. Entonces, esta es la manera como salva más específicamente este niño Marcus a su hermano Rudolf. Cuarto párrafo. Cuando los médicos llegaron a la casa, Rudolf ya respiraba de nuevo gracias a los primeros auxilios que recibió de su hermano antes de llegar al hospital de Marburg, al norte de Frankfurt. Punto aparte, por tanto ahí termina el cuarto párrafo. Por último párrafo. El médico que ayudó a Marcus por teléfono destacó cómo el pequeño siguió cada una de sus instrucciones a pesar del pánico inicial que le provocó ver así a su hermano. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en el segundo, tercero, 1, 2, 3 y cuarto párrafo, que se le llama el cuerpo de la noticia, me explica en forma más detallada, o me informa en forma más detallada, cómo ocurrió que este niño de 9 años llamado Marcus rescató a su hermano de 2 años llamado Rudolf. Ya, que fue el resumen que daba el primer párrafo que se le llama leata. Muy bien, esa es la noticia. Y tenemos también una ilustración donde vemos a un niño en clase de natación, que tal vez no tenga mucho que ver con la noticia, pero que lo pone el diario porque nos hace alusión de niño en el agua. Muy bien. Después de leer la noticia, trabaja en tu cuaderno, en este caso, bueno, tenemos el libro a mano, o trabaja en la guía, porque también se le envía toda esta parte que estamos leyendo, se les está enviando en guía, para que el que tenga la posibilidad de poder imprimir, lo pueda imprimir y escribir en su guía, y el que no, contesta las preguntas en el cuaderno. Primero, dice subraya en la noticia la información necesaria para luego responder la siguiente pregunta. ¿Qué hechos informa y dónde ocurre? Estas preguntas son importantes porque toda noticia, como habíamos dicho, tiene que responder a qué sucede, dónde sucede, cuándo sucede y quiénes son los protagonistas. ¿Cierto? ¿Qué sucede, cuándo, cómo, dónde y con quiénes? Muy bien. Entonces, para los que tienen la guía y pueden subrayar en la guía, lo pueden subrayar en el texto que está en la guía, que sale idéntica a esta que está aquí, ya, para que lo puedan subrayar. Los que no tengan la guía y solamente tienen este medio, ya sea el computador, notebook, el tablet o el celular, obviamente no van a poder subrayar. En ese caso, solamente escribirían en el cuaderno las preguntas con su respuesta. Escribirían, por ejemplo, número 1,
qué hecho se informa y dónde ocurre. Entonces volverían ustedes al texto, vía, obviamente los que no tienen el texto en forma presencial, sino lo tienen en vía celular, vía computador, vía tablet, solamente van a tener que volver a leer el texto y poder responder en el cuaderno a la pregunta. ¿Qué hecho se informa? ¿De qué trata el texto? Ahí lo escriben en el cuaderno. ¿Dónde ocurre? Lo escribe en la segunda línea. ¿Dónde ocurre? Lo dice el texto. ¿Qué sucedió? También lo dice el texto. B. ¿Cuándo ocurrió? Escriben en el cuaderno. ¿Cuándo ocurrió? Y abajo contestan. El que tiene la guía lo hace en la guía. ¿Cuándo ocurrió? Lo dice porque sí tiene fecha. ¿Cómo cayó al agua el pequeño Rudolf? También lo dice el texto. ¿Cómo cayó al agua? ¿Y por qué la abuela no pudo llamar a urgencia? También lo dice el texto. Lo buscan en el texto, ¿cierto? Lo leen de nuevo y después de eso contestan abajo. Si tienen la guía, lo escriben en la guía. Si no tienen la guía, escriben en el cuaderno por qué la abuela no pudo llamar a urgencia y abajo ponen la respuesta, porque está. 2. Explica con tus palabras la siguiente afirmación. Marcus pareció olvidar sus 9 años de edad. ¿Qué se refiere con eso? ¿Estás de acuerdo con lo que se dice de Marcus? Comenta en este caso con tu familiar sobre esta oración. Marcus pareció olvidar sus 9 años de edad. ¿Qué significa eso? Lo escriben entonces, no comentan, esa parte no lo tienen que escribir. Lo comentan con un familiar, papá, mamá, abuelo, tía, etcétera. Lo comentan, la oración. ¿Qué significa Marcus pareció olvidar sus 9 años de edad? ¿A qué se refiere? Lo comentan entre ustedes. No es necesario escribirlo, pero sí comentarlo. Y por último, completa el esquema con los hechos que faltan en la noticia. Acuérdense que hay una secuencia. Ya hemos hablado de lo que es una secuencia en otra clase. En esta secuencia primero vemos que la abuela dejó a los niños en el salón. Algo pasó después. Si tienen la guía, lo escriben aquí. Si no tienen la guía, ponen secuencias de la noticia, escriben la abuela dejó a los niños en el salón y aparte, abajo de eso, escriben qué pasó después. Después que escriben lo que pasó después, si no se acuerdan, tienen que volver a volver al texto para leer de nuevo y ver qué ocurrió después de que la abuela dejó a los niños en el salón. Y lo escriben aquí, o en el cuaderno, abajo de esto. Después escriben, si están en el cuaderno, Marcus corrió al teléfono para llamar a urgencia. Si tienen la guía y la pueden imprimir, no es necesario que escriban esta parte, sino simplemente van a la cuarta acción, que es 1, 2, 3, 4, que es qué ocurrió después que Marcus corrió al teléfono para llamar a urgencia. Si solamente tienen el cuaderno, van a tener que escribir la primera oración, la segunda abajo, la tercera es la de aquí, la escriben en el cuaderno también, y por último, debajo de esta, escriben lo que ocurrió después que Marcus corrió al teléfono para llamar a urgencia. Y esa sería la tarea a realizar. Ánimo, sigan trabajando en casa para no perder el hábito de estudio y cualquier cosa me pueden preguntar vía WhatsApp. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima.